La mecánica cuántica y la ciencia cósmica en las enseñanzas del Mesías. Palestina. ¿Por qué sucedió allí y el sentido sagrado de esta tierra? Conferencia. Los mensajes metafísicos descifrados del Evangelio de Jesús. Abuna dimi Shemaya, Iktadash Shemak, Tete Malkutak, Tidabed Reutak. El ADN es un captador emisor de luz. Por lo tanto, lo que sabemos nosotros del ADN es nada en este tiempo. Porque lo único que sabíamos es que era una molécula que transmitía información genética. Sin embargo, ahora se está observando que el ADN en realidad es un transmisor cuántico. ¿Qué otro experimento hizo Poponin? Observó que había ciertas frecuencias, que es 150 MHz, que justamente son las frecuencias de transmisión de las transmisiones en la Tierra, son las que más se acoplaban con el ADN, es decir, el sonido que nos circunda. Y que había ciertas circunstancias, ¿lo paso ahora yo? Perfecto, gracias. Y que había ciertas circunstancias en el cual el ADN generaba, escuchen lo que les voy a decir, un agujerito negro. Es decir, se producía una alteración espacio-tiempo. Entonces los científicos dijeron, ¿cómo puede ser que el ADN produzca a su alrededor algo donde la luz colapse? ¿Cómo puede ser? Esto es un mini agujero negro, una molécula de ADN. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una molécula de ADN. Piensen que estirado el ADN mide 2 metros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en cada célula ADN. Quiere decir que tenemos antenas por todos lados. Vamos despacito. Bueno, ahí se me trabó. No sé por qué no puedo seguir. Ahí está, vamos despacio. Bueno, entonces muchos dijeron, ¿tendrá que ver la energía que tengo que tomar, liberar, la que afecte la creación de esos mini agujeros negros? Sí, evidentemente, dijeron, estamos estudiando. Vamos de vuelta, vamos despacio, ¿eh? Hay algo que quieren que veamos de vuelta, chicos. Bueno, acá apareció otro cartel que no sale, no importa, yo voy a volver. Ah, ahora salió. Nuestro cuerpo atrae luz, nuestro ADN toma más luz cuanto más estirado se encuentra. Ustedes saben que es una doble hélice, que tiene un cierto movimiento, una cierta vibración. ¿Qué observaron los científicos? Poponin empieza a trabajar con el Instituto HeartMath en California y observa que hay un pequeño efecto, vamos a decir, de estiramiento y de acoplamiento del ADN. Y observó que en el momento que hacía esto, la captación de la luz era mayor. Entonces dijo, pero entonces quiere decir que el ADN en cierta forma estereogeométrica en el espacio es una antena receptora de mayor forma. ¿Cuándo es que la humanidad o el ser humano puede captar más luz? Bueno, miren, cuando tenemos sentimientos positivos como el amor, el perdón, la compasión, captamos más luz. Traducción, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no le explicó a la humanidad hace 2000 años, mira, vos estás lleno de ADN, sos un captador de luz, para evolucionar a vos te convendría que se produzca lentamente una mutación genética en tu cuerpo para con los sentimientos caritativos. 3 palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque yo los creé a ustedes. Y el beneficio de amar, primero hacelo por conveniencia, después hacelo por compasión, después hacelo aunque te cueste la vida. Entonces, en el Instituto HeartMath observaron que el efecto del sentimiento compasivo y amoroso producía una amplitud en el campo magnético del corazón. De todos nuestros órganos, el corazón es el que emite el mayor campo electromagnético. Es 60 veces el del cerebro y 5000 veces el del cerebro. El magnético, el eléctrico, 60 veces. Es decir, que nosotros hacemos un toroide alrededor nuestro cada vez más gigante. Pero ese toroide, el aura, dicen aquellos que lo ven como un santo, se puede medir el campo magnético,
el aura se expande cuando la persona capta más luz. Alguien diría, es más santa. Un niño diría, ama más. Así de siempre, ama más. Entonces, yo quiero ser santo, yo tengo que amar. Es muy fácil, me lo dijo el maestro de los maestros. Respetá las leyes de Dios, no lo adores, respetá las leyes. Dijo, respétalo, no dijo lo adoras. Y luego ama al otro, al que tenés al lado. Ya está, con esas dos cosas alcanza. No te tenés que afiliar a ningún partido, no tenés que ir a ninguna iglesia. Si todo eso te hace bien, hacelo. Pero esta es la ley del universo. Somos captadores, todavía no conocemos exactamente lo que hace el ADN. De la molécula de ADN se decodificó el 10% de las secuencias de codones que codifican para los aminoácidos de las proteínas. Ese otro 90% no se sabe lo que hace. Y es en el cual los científicos están trabajando. Bueno, el otro investigador, bueno, acá puse ser solidarios, nos acelera nuestra evolución física y espiritual, ¿no? Me conviene ser bueno, ustedes díganlo, me conviene. Yo soy buena porque me conviene. Bueno, miren, ¿saben qué es esto? Un grano de mostaza. Así de chiquitita. ¿Vieron cuando dijo Jesús, si ustedes tuvieran la fe de un granito de mostaza, le dirían a ese monte, córrete, pásate de aquí para allá y se va a pasar? Es una exageración. Yo digo que me viene y me dice esto. No, no es una exageración. Porque si nosotros somos captadores de luz, si nosotros pudiéramos generar la emisión de neutrinos, si nosotros tuviéramos todas las antenas de ADN enlistadas y orientadas hacia la energía magnética universal, nosotros podríamos transformar o utilizar la materialización y desmaterialización. Por suerte la humanidad no lo ha logrado. Porque siempre nosotros explicamos en nuestros mensajes y en lo que le comentamos al público que nos escucha, que las civilizaciones que desarrollan en desmedida el avance tecnológico y no han avanzado espiritualmente, se autodestruyen. Entonces nosotros somos monos con navajas, sí lo somos. Y solamente hemos roto el átomo y estamos a punto de destruir el planeta. Imagínense si nosotros lográramos manejar la materialización y la desmaterialización, cosa que se manejaba en la Atlántida, pero se pervertió. Y el padre había hecho un ensayo con una civilización, no con la humanidad entera. Y como no funcionó, dijo, out. Vamos a probar con el pueblo elegido. Lo voy a poner en Israel, en Palestina. Y este era donde tenía que bajar la energía crística. Bueno, quiere decir que si yo uso la palabra, emito energía también. También en las cartas de Pablo a los Corintios me gustó la frase que dice, no todos vamos a morir, se refiere a la segunda venida de Cristo. Les aseguro, hermanos, que lo puramente humano no puede tener parte en el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar lo que es incorruptible. Les voy a revelar un misterio, dice Pablo, el primer estigmatizado de la historia, un hombre que perseguía a los cristianos, que recibe una revelación y dice, oh, por supuesto, el Padre puede personificar la energía, puede personificar a cualquiera de nosotros y hacer un cambio notorio. Bueno, San Pablo lo hizo y dijo, les voy a revelar algo, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Cómo somos transformados en la materia si no morimos en la materia? A través del cambio del ADN, de la captación de luz del ADN, de la modificación neutrínica. Todavía los científicos no tenemos la menor idea cómo opera esto. Pero fíjense, yo les voy a pasar después, vuelvo para acá, un segundito. Miles de noticias de esta, saqué una sola. El ADN de humanos mutantes revela un nuevo superpoder para el hígado. Ya están apareciendo chicos en el planeta que tienen características físicas increíbles. Bueno, no hace falta ni que hablar de los niños que tienen talentos artísticos de temprana edad o que hablan frente a la ONU con 10 años como si hubiera otra persona allí metida. Sí, lógico. Pero además se ha comprobado hasta física y biológicamente
que se han despertado partes del ADN que no sabíamos que eran. Por ejemplo, en este caso, un hígado resistente a los virus de las hepatitis. Autorresistentes. Bueno, Peter Garayev, el otro que yo digo que necesitaría un premio Nobel o algún premio, que trabaja en una academia de Moscú, hizo incidir un rayo láser sobre salamandras. Rayo láser sobre salamandras. Ese mismo rayo láser, una vez que había pasado por encima de las salamandras, yo se los estoy resumiendo, ¿no? Si quieren pueden encontrar los protocolos científicos en el trabajo del doctor Peter Garayev. Hay mucha información en la web. Una vez que el rayo láser pasó por las salamandras, el rayo de luz lo hizo pasar sobre las ranas en gestación. ¿Saben qué nacieron de las ranas? Salamandras. ¿Qué quiere decir? Que la luz es información. Que la luz lleva en alguna de las oscilaciones de los campos electromagnéticos información. Que cuando el Cristo decía yo soy el camino, la luz y la vida, estaba diciendo en la luz hay una información inteligente. Yo hoy les dije Cristo es la energía inteligente que vive en las estrellas. Y también les dije el vacío, la energía omnicreante, el Espíritu Santo, es el espacio vacío inteligente. La luz lleva información y Peter Garayev lo demostró. Hoy los científicos están probando, lo decía Eugenio Siragusa en el siglo pasado, que antes de los terremotos hay ciertas manifestaciones solares que afectan las capas de la ionosfera y después se produce una cierta cantidad o en algún lugar del planeta un terremoto. Quiere decir que hay una información que estamos intercambiando con el núcleo solar. Eugenio Siragusa decía, los quantasens emite el Sol, una partícula que él la llamaba así, que pasaba por la Tierra, medía la información de nuestro desarrollo evolutivo, de nuestro campo magnético, de nuestra aura, y volvía al Sol, y el Sol reenviaba a través de tormentas solares, etcétera, el reequilibrio a nuestra desarmonía humana. ¿Serían los neutrinos? Posiblemente. Bueno, nació una nueva genética, la genética de onda. Bueno, y acá tenemos el primer milagro de Jesús, que es cuando él va a las bodas de Caná, posiblemente un familiar de la Virgen, y se acaba el vino, y la madre le dice, por favor, se acabó el vino, a ver si vos podés solucionar la situación. Jesús no quería, pero por amor a su madre, hace algo que hoy se podría explicar claramente, a partir de átomos de hidrógeno y oxígeno, más livianos en la tabla periódica de elementos químicos, sí, los hizo incidir con neutrones, con neutrinos, transformó los neutrones en protones y hizo una materia más pesada, el vino. Dicen que salió riquísimo, que nunca había probado el dueño de la casa algo tan rico, pero considerando que había pasado de agua a vino, no sería tan ilógico. Ahora, ¿cómo hizo para transformar las piedras en peces y panes? No tengo, ahí ya se me quemaron los papeles, no tengo la menor idea. Pero evidentemente este ser, que era la energía del sol, mostró todos estos milagros. No para que nosotros hiciéramos también milagros, para que hiciéramos milagros sobre nosotros mismos, sobre nuestro poder ilimitado como seres humanos. Bueno, y ahora, en la parte final, vamos a hacer un recorrido por la tierra actual de Palestina, Israel. Voy a hacer una relación sobre las profecías que se esperan para este tiempo sobre Palestina y vamos a hablar de qué es Israel, qué es el Templo de Salomón, quiénes serían el pueblo judío y, finalmente, para mí, cuál fue el mayor mensaje metafísico que nos dejó este avatar de los avatares. Bueno, esta era la Jerusalén en tiempos de Jesús. Aquí estaba el templo de Jerusalén, donde iban, repito, en peregrinaje los judíos que respetaban la Torá. Un pueblo elegido, monoteísta, desde el patriarca Moisés, que cuando baja del Sinaí, donde había recibido las tablas de la ley, hechas por el Padre, no las talló él, bajó y se enojó porque encontró ahí abajo orgías.
adorando el becerro de oro, Moisés se recalentó, rompió las tablas de la ley y el padre se enojó con él porque le dijo, vos no tendrías que haber roto las tablas de la ley. Entonces los hizo peregrinar 40 años en el desierto y el padre determinó que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Pero sí su descendencia. Le hizo mirar la tierra prometida y los hizo morir. También 44.0 es una dimensión. Significa el pasaje a la nueva dimensión de la cuarta dimensión. Muy bien, aquí estamos. El templo de Jerusalén. Esta fortaleza Antonia la hizo construir Herodes Antipas. Construyó la ciudad de Tiberíades, un castillo, construcción enmasada en el sur de Israel, y se construyó esta residencia que finalmente ocupaba Poncio Pilatos. Es acá donde en la fortaleza Antonia es presentado al pueblo en esa famosa escalinata Jesús flagelado. Había un muro, un enorme muro. Aquí estaba el palacio de Herodes. Esto es lo que sería el monte del Calvario. Y lo que quedó de esto es solamente una pared, en realidad no del templo, sino de un costado del segundo muro. Esto tenía un doble muro y un costado del segundo muro es lo que quedó hoy como el muro de los lamentos. Esto que yo dibujé acá es el recorrido del viaje a Tierra Santa que está planificado para febrero del año 2019, donde la idea es recorrer los lugares bíblicos, Haifa, donde está el Monte Carmelo, ir hacia la zona del lago de Galilea, con Tiberíades, Nazaret, descender, recorrer algo del Jordán, ir a Jericó, que es la ciudad más vieja del mundo, Jerusalén, la zona de Masada y Belén. Yo busqué algunas fotos interesantes para contarles algunas cosas, sobre todo para situarnos en la situación. Este es el monte de la decisión, se lo llama así, donde Elías le pedía al Padre que hiciera llover fuego del cielo. También hay una iglesia de la Virgen del Carmelo, allí en el monte del Carmelo, cerca de Haifa, y es la vista con la que se ve, hay un santuario musulmán desde donde se ve la ciudad de Haifa en el mar Mediterráneo. Bueno, este es el monte de las bienaventuranzas, el lugar donde Cristo sube con una multitud de gente. Se calcula que eran aproximadamente 7.000 personas. Yo pregunté cómo es que las 7.000 lo escuchaban. Y me dijeron me dijo Giorgio Giovanni, que Jesús le pidió a los sigos del viento que transportaran su voz hasta el último de los que estaba sentado. Imagínense si él estuviera parado aquí, todo el monte estaba lleno de gente. Todos escucharon el sermón de la montaña. El sermón de la montaña, con sus bienaventuranzas, en realidad es el plan divino para la humanidad. Es el plan de redención y de establecimiento del reino de los cielos en la nueva era. Cuando le dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos será el reino de los cielos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no les decía, todos los problemas humanos se les van a terminar hoy. Les estoy hablando a la generación de 2000 años. Porque cuando se establezca este reino de los cielos en el planeta Tierra, todos estos que sufren, todos van a ser benditos por haber pasado por estas circunstancias. Aquí es donde Jesús les enseña cómo se tenían que dirigir al Padre. Y si ustedes leen el Padre Nuestro, en realidad en ningún momento Jesús habla de sí mismo. En el Padre Nuestro no se nombra a Cristo. Él les dice, yo le pido así al Padre. Ustedes tienen que pedir esto. Y es una oración bastante exigida, porque nos dice que le pedimos al Padre que nos perdone tal como nosotros perdonamos a los que tenemos al lado. Qué problema, ¿no? Entonces yo ya estaría pensando si lo rezo el Padre Nuestro, porque la verdad es que a mí me compromete decir eso y después me va a decir, vos en tu vida me lo rezaste unas 3.582 veces. ¿Qué hago? ¿Te escucho o no te escucho? Me va a decir el Padre. No, claro, no me di cuenta. Y después le decimos, venga a nosotros tu reino. Vino,
se hizo carne, pasó por la tierra, lo matamos, una de las pocas civilizaciones de todo el cosmos que mató la energía crística. Somos geniales, ¿no? Bueno, no importa. Pero vino y puso su cuerpo por amor. Y lo matamos y decimos, venga tu reino. ¿Estamos trabajando para que venga el reino? O decimos, que venga, pero después no me lo aguanto el reino. Cuando viene y me dice, tienes que cambiar, tienes que amar, tienes que ser la última, tienes que denunciar a los que hacen el mal, como hizo él cuando entró al templo de Salomón, al templo de Jerusalén, y denunció a los usureros que estaban en la puerta, porque para poder entrar había que hacer una ofrenda, pero no se usaba la moneda que era el denario, que era la del Imperio Romano, sino que había, como era una moneda sucia, había que cambiarla por una moneda que acuñaban los saduceos en el templo. Entonces yo te la cambio, pero no era 1 a 1. Ellos hacían su negocio, o sea que era, ¿sí?, una cueva, decimos nosotros, donde se cambia el dinero. Claro que era una cueva, de ahí debe salir la palabra cueva, ¿no? Cueva de ladrones era. Les rompió todo. Jesús les rompió todo. Dijo, estos son unos ladrones. A la gente que quiere venir a rezarle al Padre, ¿le haces el cambio de la plata? Bueno, con el dedo señalador. En realidad, recordemos que Herodes tenía bien en claro que ese era un ser divino. Y todos los del Sanedrín. Y no lo matan pensando que era un usurpador revolucionario. De hecho, Herodes dice, es preferible que matemos a uno y que nosotros sobrevivamos. Ellos sabían que ese señor hacía milagros, que ese señor quería establecer un reino de Dios. Ellos lo tenían claro, pero quería matarlo porque si no, ellos quedaban expuestos frente a una situación donde perdían el poder. Bueno, Monte de las Bienaventuranzas, miren qué belleza. Este lugar es la sinagoga de Cafarnaún. Recuerden que Jesús desarrolla en la zona del norte, en Galilea, casi todo su ministerio público. En Cafarnaún, él después de ir, en Nazaret no lo quería nadie, de ahí viene el proverbio, nadie es profeta en su tierra, porque todos decían es el hijo de José. Mirá, va a ser el Mesías este. Yo lo vi de chiquitito, que estaban. Entonces se va a Cafarnaún, donde sí lo siguen, y donde Pedro y la familia de Pedro y de Juan eran pescadores. La sinagoga de Cafarnaún, en realidad esta no es la original, esta es del siglo I, pero fue construida sobre la base de la que está, las piedras que están abajo son las que Jesús iba a ese templo y es donde hablaba delante de los doctores y enseñaba con una lucidez divina. Y al costado, atrás, está la zona donde se reconocieron los restos de la casa de Pedro. Bueno, esto es el lago de Tiberíades. Hermoso, parece un mar, más que un lago. Una barca, ¿no?, un poco más moderna, pero donde los apóstoles tenían que salir también a ganarse la vida, a buscar pescado y a venderlo. Nazaret, entre medio de estos montes, el lugar donde se cría su crianza y de donde María tenía su familia. Y aquí está la Basílica de la Anunciación en Nazaret. No sabemos si ese es el lugar donde María recibió al arcángel Gabriel y le comunica que ella va a ser la elegida para generar el envase del que era el recipiente de la energía crística, o sea, Jesús. Hay una imagen muy interesante de María ahí al costado del templo de la Anunciación, muy bonito. Sí, increíble, ¿no? Hay mucho significado en algunos casuales obras arquitectónicas. Bueno, esta es la fuente de la Virgen que está, dicen ellos, en el lugar donde la Virgen iba. De vuelta, ahí estábamos. Es por eso. Yo lo apreté la otra vez y me fui. Tenía que esperar, impaciente. Bueno, si ustedes ven las fotos históricas para atrás, este es el lugar, eran dos fuentes de agua donde los caminantes, obviamente no había lugares, se recogía el agua de algunas canaletas, pero ahí había una fuente que
dicen permanece hasta el día de hoy. Por lo menos, tiene unos 700, 800 años ese lugar. Bueno, esto es cerca de Jericó, donde se había construido un monasterio cristiano ortodoxo, y dicen que está construido ese monasterio en el lugar donde Jesús se fue a ayunar los 40 días. Después de recibir el inicio de su misión con la compenetración del Cristo en el bautismo, él se retira para fortalecerse como humano, para vivir las tentaciones humanas y para tener en clara su esencia. Y se va al desierto, donde se le aparece el demonio que lo tienta, le dice, te doy todo, te hago rey del mundo. Sufre la sed, sufre el hambre, sufre el desamor. Y dicen que este es el lugar donde Jesús se fue en el desierto. Allí, sobre la montaña, se construyó este monasterio cristiano. Jericó está considerada la ciudad poblada más antigua del planeta, con 10.000 años. Hay un resto, que es en Jericó, que tiene 10.000 años, 10.000 años de antigüedad. Esto que está aquí es lo que habíamos mostrado antes, el monte Tabor, donde en la cima se construyó una basílica que se llama la Basílica de la Transfiguración. Y creo que es esta la zona de Megido donde se sitúa la batalla del Apocalipsis, la que está hacia la derecha. Bueno, ahí pueden ver lo que está acá atrás es el lago de Tiberíades. Este es el monte Tabor que habíamos visto al principio, el de la Transfiguración. En realidad ellos llaman montes, para nosotros estos son montañitas minúsculas, porque las elevaciones tienen entre 400, 500, 300 metros. Para nosotros es una montañita, ellos lo llaman monte. Bueno, aquí tenemos también el lago de Tiberíades. La zona, a partir del gobierno de Herodes, se establecieron muchas colonias de pescadores y toda esta zona es la que visitó Jesús en su ministerio público. Esta es la iglesia de la visitación de María en Jerusalén cuando Jesús estaba en el vientre de María y María va a visitar a su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista. Llega a una zona de Jerusalén y allí se erigió cerca de ese lugar la iglesia de la visitación. Esta es la iglesia de la Natividad en Belén, en Cisjordania. Para entrar hay que entrar por esta puertita que está acá, que es bien bajita, ahora la vamos a ver, que se llama la puerta de la humildad, porque antes entraba con caballo y hay que agacharse. ¿Usted estuvo? ¡Ay, qué lindo! Es verdad que hay que agacharse mucho, ¿no? Sí. Bueno, y está marcado en el piso como una estrella, que es el lugar donde supuestamente estaba ubicada la cueva donde había sido alojada María, aunque es una zona que está llena de monumentos musulmanes. De hecho, creo que justo enfrente hay una torre con un mirador, no me acuerdo cómo se llaman los miradores. Eso, minarete. Bueno, ahí está la puerta de la iglesia de la Natividad. Y esta es la estrella de 14 puntas, exactamente. Bueno, esta es la imagen de Jerusalén vista desde el Monte de los Olivos. Cuando Jesús venía desde el norte, desde Galilea hacia la zona de Judea, él se detenía en el Monte de los Olivos a observar la ciudad. Y de hecho lloró en una oportunidad diciéndole a Jerusalén, ya profetizando que iba a ser destruida. En el lugar donde llora Jesús se instaló, se erigió una pequeña capillita que está en el descenso del Monte de los Olivos. Ese camino del descenso del Monte de los Olivos hacia Jerusalén también marcó la ruta de la entrada triunfal de Jesús. Jesús desciende desde el Monte de los Olivos hacia la Jerusalén, donde por supuesto no estaba el Domo de la Roca, que está en la zona del Monte Moria, que es donde antiguamente estaba el templo de Salomón. Y tampoco estaba la mezquita de Al-Aqsa, que está por aquí adelante. Entonces, este pedacito donde está el templo de Salomón es la confluencia, que hasta el día de hoy se pelean hasta para entrar,
de la religión musulmana, de la religión judía y de la religión católica. Bueno, ustedes saben que hay comunidad, un sector de la comunidad judía que está empecinada en la reedificación del Templo de Salomón, y ellos creen que si se termina de construir el tercer templo de Salomón, se van a asegurar de que el Mesías regrese. Ahora les voy a comentar qué es verdaderamente, qué significa la reconstrucción del templo y quién es el templo. Bueno, esto sería cómo era en la antigüedad y cómo está ahora. Actualmente, digamos, acá teníamos todo el templo de Jerusalén, pero ahora tenemos esto que es la cúpula de la roca, donde se dice que Mahoma ascendió al cielo. Esta es la mezquita de Al-Aqsa, y esta es la pared, aquí está, del Muro de los Lamentos, lo que quedó de uno de los fortaleza externa del templo, que es lo único que quedó original, sitio absolutamente reverenciado por la comunidad judía, donde para acercarse se acercan los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Y el Gólgota, cúpula de la roca, bueno, visto así, el Gólgota estaría por acá atrás. Bueno, hay excavaciones arqueológicas donde están encontrando algunos restos y donde se pretende ir por debajo y ir por aquí debajo hasta la zona del Monte Moria. El Monte Moria es el sitio que le marcan a David para establecer la ciudad de Jerusalén, y es donde la tradición indica que Abraham subió a ese monte para llevar a su hijo Isaac, y fue detenida su mano por un ángel para evitar que lo matara, porque él había ofrecido la vida de su hijo. En desobediencia el padre lo prueba. Bueno, ese sería el Monte Moria, que es donde está ubicado esto. Y aquí vemos el Muro de los Lamentos. Y aquí tenemos el Huerto de los Olivos. El Huerto de los Olivos es una gran zona donde se construyó también esta iglesia que hoy manejan los franciscanos, pero toda la zona del monte es toda la que está aquí, ¿sí? En una zona del huerto dice Ortis Getsemani, la zona donde Jesús va a enfrentar su pasión, el momento más trágico en la historia, en la vida física de Jesús, que es cuando enfrenta el miedo, ahora vamos a hablar de esto, de asumir el final de su misión, que sabía era probablemente la de ser no solamente torturado, sino la de morir. En la iglesia está una piedra, hay una piedra delante, y lo llaman la piedra de la reflexión o la piedra del Getsemaní. Pareciera ser que es la piedra donde Jesús se apoyó a orar, sobre la que sangró. Mucha gente refiere milagros, tal vez por su propia fe, pero bueno, es una piedra del lugar. Y camino hacia abajo del del Monte de los Olivos, yendo hacia Jerusalén, hay un cementerio donde muchos judíos piden enterrarse porque creen que cuando Jesús regrese va a bajar de esta montaña, de este monte, y al pasar por ahí los va a resucitar a todos. Entonces muchos quieren terminar enterrados allí. Muchos cristianos, sí, muchos cristianos. Hay algunos judíos también, ¿sí? Pero la mayoría son cristianos. Bueno, en la ciudad de Jerusalén, dentro de las calles de la ciudad, está la famosa Vía Dolorosa, el camino que hizo una vez que fue sentenciado hasta el Gólgota, donde en realidad figura hoy la iglesia del Santo Sepulcro. Las últimas estaciones están dentro de la zona de la iglesia del Santo Sepulcro. Y en realidad, cuando uno empieza a mirar esto, uno ve que hay un cartelito que dice Vía Dolorosa, pero en el medio de eso pasa gente que vende artesanías, que no comprende ni siquiera dónde está parada, porque es su vida, vive ahí y vive del turismo. Bueno, acá hay algunas fotos que yo busqué de la Vía Dolorosa, donde se ve la construcción y donde nos remite lo tremendo de haber transitado ese lugar, donde 3 días antes lo vitoreaban con las palmas, termina siendo crucificado por decisión del pueblo.
y por conspiración del Sanedrín. Bueno, allí vienen que dice Vía Dolorosa, la gente caminando en varios idiomas. Miren qué interesante esta calle en ascenso, ¿no? En un costado inclusive hay una piedra marcada que es objeto de adoración sobre una pared donde dicen que Jesús se habría apoyado. Bueno, todas esas calles muy estrechas en ascenso. Y para que ustedes vean, el Gólgota sería esta elevación sobre la cual se construyó la iglesia del Santo Sepulcro. Y dentro de esa iglesia del Santo Sepulcro, la zona donde la madre de Constantino, Helena, manda en el primer siglo desde Europa a averiguar dónde estaban los restos reales de la supuesta cruz, ya que después del establecimiento, o digamos del auge del cristianismo en Europa, con Constantino no se habían hecho excursiones avesadísimas, porque viajar a Tierra Santa llevaba 50 años, manda una expedición, iba ella en persona, Helena, y encuentran la zona, la piedra, el hueco en la tierra de las tres cruces y ubica lo que sería la zona de donde estuvo emplazada la cruz. Entonces marcan ese lugar que es de donde se empezaron a construir la capilla del Santo Sepulcro. Algunos de esos restos terminaron en Roma, algunos trozos de madera de la cruz y astillas que circulan por el mundo. Y aquí se ve de afuera. De hecho, la llave de la iglesia del Santo Sepulcro la maneja una familia árabe. Es todo un tema de poder entre los árabes, los coptos, los católicos, bueno, igual que el planeta, exactamente igual. Y Cristo que debe estar diciendo, yo estoy vivo, estoy acá. Bueno, antes de continuar con esto voy a hacer una reflexión. Jesús, el Cristo, dio un mensaje utilizando un cuerpo humano, muere, resucita. Quiere decir que el gran mensaje de este maestro espiritual es el mensaje de un maestro vivo. Porque esa tierra de Palestina, que recibió toda esa descarga solar, neutrínica, que es bendita, no por los que lo gobiernan ni por los que viven, que debe haber gente maravillosa, sino porque el avatar de los avatares caminó por allí. Porque la sangre, y ahora vamos a explicar qué es la sangre, fue derramada en esa tierra. Y por este tercer hecho, el cuerpo resucitado de Cristo caminó 40 días por Palestina. De hecho, se le aparecen a algunos, no a todos, algunos que le habían creído. Inclusive dicen los evangelios apócrifos que hasta a la madre de Judas, que lloraba desconsolada por la traición de su hijo, se le aparece a María, a Magdalena, a los caminantes de Maús, etc. ¿Con su cuerpo o con otro cuerpo? Porque él que había dominado la transfiguración en la materia, utilizaba cualquier elemento físico para materializarse. De hecho, atraviesa las paredes y se les aparece en el cenáculo a los apóstoles cuando estaban cenando. Ellos estaban todos temerosos porque había una casa de cristianos ya en ese momento, de todos los que dijeran que creían en Jesús. Él atraviesa las paredes y se presenta con sus estigmas y se siente y come pan y pescado con ellos. Es decir, él muestra que ha vencido la muerte. Ahora, esta energía crística yo les dije que había bajado muchas veces al planeta. Si Jesús hubiera muerto en la cruz y la historia de este personificado por un personificador llamado Cristo hubiera terminado ahí, podríamos decir que si nos volviéramos a encontrar con Jesús, sería solo Jesús, o Jesús que había sido ungido por el Cristo. Sin embargo, la energía crística toma una decisión única en la historia de las civilizaciones en evolución. Decide resucitar a su instrumento. Cristo decide resucitar el cuerpo del que había sido su envase. Y en el instante en el que lo hace, nunca más Jesús está separado de Cristo.
son una unidad energética. Jesús se transforma en Jesús, deberíamos decir, cristificado. Es por eso que el que va a descender, ahora vamos a decir qué significa descender, es Jesús cristificado. No es Jesús solo, no es Cristo solo. Cristo, la energía lumínica, la inteligencia que está dentro de los soles, no va a utilizar otro instrumento, porque ya resucitó uno hace 2000 años y con ese se mueve por todos lados. No lo necesita el instrumento, pero ese ser que fue tan armónico a su misión, él se lo muestra como una señal al mundo. Entonces, esta energía resucitada que es Jesús Cristo, a partir de que resucitó, se puede presentar delante de cualquiera. De los que estaban en Palestina, a nosotros cuando salgamos de aquí, alguno que nos pida limón en la calle, un niño, un justo que grita justicia en el planeta, cualquiera de ellos puede ser usado por Jesús para manifestarse. Como no lo vimos subir al cielo, nosotros decimos, mirando para arriba, estamos esperando que descienda. Así va a ser para todos al mismo tiempo, pero Jesús ya está aquí, porque Él resucitó su cuerpo y está de incógnito en el planeta Tierra. No se presenta a todos, se presenta a algunas personas que están haciendo un camino de avanzar, sus precursores. Esta foto fue sacada hace menos de un mes y si tenemos la suerte vamos a ver el video. Es una foto, voy a pasar la otra también, donde se ve la imagen en una tormenta en Santa Fe, muy cerca de la localidad de Las Rosas, donde una persona filma el cielo y se ve casi un Sagrado Corazón haciendo así. Hay muchas señales de que su energía está dando vuelta y que nos está diciendo estén atentos, porque yo estoy próximo, yo estoy dando vueltas. Todos me van a ver descender, pero en realidad mi energía ya está. Que yo después descienda con la Jerusalén celeste va a significar que se acabó este tiempo. Entonces, ¿quién es el pueblo de Israel? Todos nosotros. Sí, señora. El pueblo de Israel es la humanidad para los seres de luz. Se hizo una prueba hace 2000 años que fracasó. En parte, porque no se estableció hace 2000 años el reino de Dios. Sin embargo, todos aquellos que levantaron el mensaje crístico se reencarnaron en la nueva Galilea de los gentiles, que sobre todo es Latinoamérica. Porque en Latinoamérica se han reencarnado muchísimos de aquellos que siguieron las enseñanzas crísticas. No aquellos que son católicos, que quede bien en claro, de aquellos que siguieron las enseñanzas crísticas, entre ellos los pueblos originarios, por ejemplo. Entre ellos, algún sacerdote, sí, que mataron. Entre ellos, los pueblos sufridos, entre ellos, mucha gente. Es decir, muchos de los que creyeron la nueva de la Galilea de los gentiles están en los pueblos latinos. Entonces, Israel es la oportunidad del establecimiento del nuevo reino en la tierra. Para los seres de luz es el planeta completo. El templo de Salomón es un sitio de descenso de las naves. No hay que reconstruirlo, hay que estar preparados a recibirlo. Entonces, ¿cómo le explicamos al pueblo, al gobierno político de Israel que no necesitan construir el templo, que tienen que prepararse a la venida de la Jerusalén celeste, donde Él va a hacer una manifestación pública? La genética de Israel la tenemos nosotros en el momento en que empezamos a hacer acciones crísticas, en el momento en el que somos compasivos, en el momento en que defendemos la vida. Hay un video acá, no sé si lo podemos ver, ahí está, gracias Maga, donde se ve, luego yo lo subo a la web, un pedacito de la tormenta. No se alcanzó a ver. Bueno, no importa, yo sigo hablando. Yo les decía que para mí uno de los mensajes más fuertes que dice Jesús en el Evangelio, después de la última cena, Él los reúne a todos los seguidores, 72 seguidores y sus apóstoles, y les dice,
nos dice. Los van a perseguir, los van a criticar. Ahora se va el circulito ese. Nos van a denostar, pero tengan coraje. Yo he vencido al mundo. Bueno, eso es una tormenta, ¿eh? Miren ustedes, ¿eh? Esa imagen flotando en el aire. ¿Por qué Jesús dice yo he vencido al mundo antes del Getsemaní, antes de ir a la cruz? Y nos lo dice a nosotros, ustedes tengan coraje, yo he vencido al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? Vencer al mundo es vencer el miedo a la materia. ¿Cómo hago para vencer la materia y el miedo a la materia? Bueno, Él nos lo dijo también. Él nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Traducción del lenguaje metafísico, tendréis la gnosis. Van a saber que existen dimensiones, que hay seres que pueblan infinitamente el universo, que los maestros evolucionamos y como lo van a hacer ustedes y van a transmutar la materia, van a conocer las dimensiones, la presencia de los ángeles, el karma, la reencarnación. Toda esa gnosis les va a dar la realización de la libertad, es decir, vencer a la materia. Porque nada de esto que podamos atravesar nos tiene que hacer infelices, aún en el infierno, sabiendo que nosotros tenemos todas las capacidades para seguir eligiendo hasta el último instante. Entonces, cuando Jesús se dirige a sus amigos y les dice, tengan coraje, yo he vencido al mundo, nos dice, ustedes también lo pueden vencer, porque son humanos y yo vine como humano a este mundo, a sufrir como ustedes, a vivir como ustedes, a que me duela la humillación, la materia, la carne como ustedes, pero yo con el conocimiento crístico que nosotros ahora desarrollamos a través de todas las revelaciones, podemos tener la fortaleza de saber que la materia no nos aprisiona, que no es esto lo único que tenemos, que estamos en un viaje que recién hemos empezado y que este Cristo va a regresar a establecer por fin el reino de Dios y su justicia y se va a llevar a ese reino, porque hace 2000 años no lo seguimos, lo dejamos solos. A ese reino se va a llevar a todos los que hayan estirado el ADN. Traducción, a todos los que hayan amado. Así de simple. Bueno, para terminar, no importa que no se vea el video, está subido después en nuestro sitio Facebook. ¿Se vio? Sí, muchas gracias. Vamos a compartir, yo los invito a compartir el Padre Nuestro en arameo que recitó con una música que también canalizó Giorgio Giovanni y que a mí me hizo viajar, la verdad. No sé si al Monte Tabor, pero alguna dimensión me mandó. Porque, como les dije hoy, la energía, la vibración de la palabra tiene un efecto sobre nuestro ser. Entonces yo les invito a que simplemente sientan. No piensen nada. Y el que quiere puede leer en arameo el Padre Nuestro, y si no, simplemente disfrutarlo y agradecerles de que han venido aquí. Cuando quiera, Cristina.
Rabuna Dibime Shemaya Iktadash Shemak Tete Malkutak Titabed Re Utak Kedi Bishemaya Kamba Ar A Lachimana Ablana Sekom Yom Beyoma Ushebok Lana Chobeina Kedi Afnachna Shebakna Lechebeina Weal Tahalna Lenision Ela Peshina Mimbisha. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vamos a repetir esta experiencia en el Monte Tabor. Dios los bendiga a todos. Gracias por venir. Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com